Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de lo que por mi parte considero que es estar iluminado, y que conste que yo no me defino como tal. Yo ya expliqué en un vídeo corto que por mi parte considero un error afirmarse a sí mismo como una persona iluminada, ya que el viaje espiritual tiene muchas etapas y uno no puede saber en qué etapa se encuentra. A veces uno tiene experiencias impresionantes, increíbles, y en base a ello considera que ya se iluminó. Muchos consideran incluso que la noche oscura de alma es la iluminación, o que es una etapa, una fase en la que vences al ego. Y no es ni una cosa ni la otra. Tal y como lo he vivido yo, la noche oscura del alma es simplemente un momento en el que el ego se separa del observador, de la consciencia. Entonces puedes observar al ego como algo separado. El ego sigue existiendo. Los retos de tu camino espiritual siguen existiendo. Entonces, considero un error considerarse uno a sí mismo un ser iluminado, ya que ello te puede privar de recorrer tu propio camino, creyendo que ya has alcanzado todas las metas. Entonces, desde mi punto de vista, no deberíais de seguir a personas que se declaran abiertamente iluminadas. Pues bien, como digo, el vídeo que hago hoy es para explicar desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la unidad, de la integración de los opuestos, qué es estar iluminado. Ya que hay muchas personas que, claro, cuando hablan de sus religiones, las religiones que siguen, como el budismo, la nueva era, te dicen, no, es que cuando estás iluminado, entonces tan solo aceptas los aspectos positivos, los aspectos luminosos, y rechazas toda oscuridad. Y yo os voy a demostrar ahora mismo cómo eso que dicen es totalmente falso. El hecho de estar iluminado, por así decirlo, es que tú mueves la luz de tu conciencia hacia adentro y entonces iluminas las partes oscuras. Pero ello no significa que tú desdeñes, que tú rechaces la oscuridad, que tú busques tomar parte de la luz, porque en el momento que haces eso, realmente te estás situando a un lado, estás situando el foco de tu conciencia hacia un lado, enfocando aquello que tú consideras positivo, pero al hacerlo, ese foco, esa luz, proyecta su luz contra ese objeto, contra ese aspecto, y genera una sombra alargada. Bueno, a continuación os voy a enseñar mediante una sencilla analogía cómo es que esto es así. Pero antes deberíamos de cuestionarnos varias cosas. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? Hay mucho engaño en las religiones que están de moda, y esto es obvio. Es que siempre ha habido un ámbito profano y un ámbito, el ámbito del iniciado, en lo que son los misterios de la vida. Y desde las organizaciones que gobiernan el mundo, pues siempre se han puesto de moda las religiones basadas en la dualidad, religiones de ámbito profano, religiones que han sido manipuladas para imbuir a la sociedad en la dualidad,
en el conflicto entre opuestos, en el hecho de alejarte de tu centro, porque hemos de tener en cuenta que cualquier problema emocional se deriva de un exceso de oscuridad yin o de un exceso de luz yang. Entonces, no deberías de perseguir ni un aspecto ni el otro, simplemente deberías de permanecer en equilibrio. Ahora te voy a poner una imagen donde se muestran los aspectos del yin, mente subconsciente femenina oscura, y el yang, mente consciente masculina luminosa. Y es que, al fin y al cabo, las mujeres son más yin y los hombres son más yang. Y lo que se busca en sí es alcanzar el equilibrio entre la mentalidad de una mujer y la mentalidad de un hombre, ya que la mente femenina tiene intuición, pero esa intuición no sirve de nada si no tiene el objeto de comparación. El objeto de comparación se encuentra en el mundo terrenal. Necesitas ser un buen observador, y ahí es donde interviene el yang. El yin necesita del yang, ya que si carece de él, no tiene objeto de observación en el mundo terrenal. Y el mundo terrenal, según decían los antiguos, es un sucedáneo, un reflejo sobre las aguas del mundo superior. Entonces necesitas ese objeto de observación para que el yin tome esa información sin filtrar del yang y realice las conexiones. De lo contrario, un yin que carece de apoyo del yang en el mundo terrenal se convierte en caótico y no puede entregar una respuesta en base a la intuición, porque no se basa absolutamente en nada. Yo hace un tiempo, cuando estaba pensando en estos aspectos, se me ocurrió una frase. Es la siguiente: donde los indicios son la urdimbre, la intuición es la trama. ¿Y qué es la urdimbre? Pues bien, en un telar, la urdimbre son los hilos que entran inconexos al telar, mientras que la trama es el hilo que los une a todos al hacer zigzag, pasando por encima del primero, por debajo del segundo, y de esta manera conecta aspectos que parecían inconexos, desconectados. Hemos de tener en cuenta que cuando estamos hablando del yin y del yang, estamos hablando de ciclos. Y es que el mundo material se basa en el paso del tiempo. El paso del tiempo pone de manifiesto los opuestos. Si no hubiese paso del tiempo, tampoco habría opuestos. Y todo existiría a la vez. Porque tal y como dijo Platón, el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Es una imagen móvil de el todo, porque la eternidad es el todo. Y ahí los científicos coinciden. Los científicos dicen que sus ecuaciones, sus experimentos, no pueden arrojar luz acerca de qué es el tiempo. Pareciera que todo existe al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, y que el paso del tiempo es tan solo una ilusión. En ausencia del tiempo, el bien y el mal coexistirían, con lo cual el bien y el mal coexisten en la unidad, en el todo. Luego, al perseguir un aspecto, digámosle, positivo y desdeñar su opuesto, estamos negando a el todo, estamos negando la unidad, ya que todo emana de él.
Lo que sucede es que ha habido mucho condicionamiento, pues porque quizás interesa que las personas sigan atrapadas en el mundo de la dualidad, porque seguir atrapado en el mundo de la dualidad representa que tú siempre vas a estar peleando por aquello que consideras positivo y desdeñando, odiando incluso aquello que tú consideras negativo. Ahí estás dentro de la rueda del samsara, porque estás girando con la rueda del samsara. Siendo la rueda del samsara una rueda de carro, ¿cuál es la única parte que no gira? Estamos hablando de una rueda de carro tirado por caballos, ¿vale? Porque en Sudamérica vosotros le llamáis carro al coche y coche al carro, ¿de acuerdo? Pues en una rueda de carro tirado por caballos, la única parte que no gira es el eje. Y en el eje puede verse una representación del fénix y la serpiente, además del jabalí, que representa el ciclo de manifestación actual, el ciclo del Bor. Bor en sánscrito significa jabalí, ¿de acuerdo? Por eso está en el eje. Pero vemos que hay un águila y hay una serpiente. El águila y la serpiente, bueno, más que águilas, se trata de un águila de fuego, de un fénix. El fénix representa a los devas, al bien, mientras que la serpiente representa a los asuras, al mal. Pero tanto devas como asuras son hijos de un mismo padre, Kasyapa, lo que indica que la dualidad fluye desde la unidad. Entonces, si deseas escapar de la rueda del samsara, si deseas escapar del movimiento, del paso del tiempo, te has de situar en el eje, donde están los devas y los asuras, el bien y el mal. No has de tomar parte ni de uno ni de otro. Te has de situar en el eje. Situarte en el eje significa dejar de pelear, dejar de estar ahí luchando, subido en el escenario del teatro, interpretando tu papel, de es que yo defiendo esto, defiendo lo otro, y entonces otra persona representando el papel contrario, no, porque esto que dices está mal, no sé qué, no sé cuántos. Estar en el centro, estar en el eje, significa no albergar ningún movimiento, ninguna expectativa. Significa estar sentado en una butaca del teatro, observando lo que sucede de forma desapasionada. ¿De acuerdo? A continuación, voy a utilizar este palo como analogía para poder daros a conocer aquello que deseo expresar acerca de la contraparte de cada cosa que nosotros consideramos positiva y lo que sucede cuando nos enfocamos al extremo defendiendo algo, ¿de acuerdo? Imaginaros ahora que este palo representa el bien, ¿de acuerdo? Pues yo me enfoco en el lado del bien porque soy muy positivo, soy muy luminoso y todo eso, ¿de acuerdo? Y vemos que estoy enfocando un lado y estoy iluminando un lado, pero la otra parte está en completa oscuridad. Además, en la otra parte se está proyectando una sombra muy alargada. Y esa sombra es tan alargada como la medida en la que yo defienda ese aspecto. Si yo lo defiendo un poquito, pues la sombra es más corta. Pero a medida que yo lo defienda de una forma más entregada, pues digamos que esa sombra se irá alargando, ¿de acuerdo?
Entonces, mi pregunta es, ¿está iluminado aquel que defiende al extremo aquellos aspectos positivos de una misma cosa? Pues no, porque alberga sombras, ¿de acuerdo? Porque cuando tú defiendes algo al extremo, entonces estás desdeñando su opuesto. Te estás enfocando en la parte, pero no en la contraparte. Y al obrar de esta manera, digamos que no resides en el término medio. No estás viviendo en paz contigo mismo. Es más, aquello que defiendes puede estar condicionado en ti a través de lo que otros esperan de ti, a través de lo que otros esperan que tú defiendas para obrar en favor de sus intereses. Con lo cual deberías de salir del escenario, deberías de dejar de actuar en el teatro de una vez, porque como te he mostrado, enfocarte en los aspectos positivos no es estar iluminado. Digamos que enfocarte en los aspectos positivos, ello constituye una dualidad de la mano derecha, es decir, una dualidad basada en el buenismo. Pero también hay dualidad de la mano izquierda, es decir, una dualidad basada en el malismo, podríamos decir, ¿no? En la maldad. Pero ambas dualidades proyectan una sombra, ¿de acuerdo? Cuando la luz de nuestro consciente no alberga sombras, pues cuando la luz está en vertical y no toma parte de un lado ni del otro, simplemente está en vertical. ¿Entendéis ahora que estar iluminado es integrar los opuestos? Lo digo porque, claro, desde la nueva era y desde el budismo me dicen, no, es que estar iluminado significa que la luz llega a todas partes y entonces te enfocas en las cosas positivas. No, eso es mentira. Cuando me enfoco en las cosas positivas, estoy proyectando una sombra, porque al creerme muy bueno, descarto todos aquellos aspectos negativos en mí. No me quiero sentir identificado con los aspectos negativos, los aspectos que están generando una sombra muy alargada. Y si en algún momento actúo de forma negativa, entonces justificaré mis acciones. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas que siguen una religión basada en la dualidad, justificar las cosas malas que hacen, porque no las quieren asumir como propias. Para que la luz llegue a todas partes, esa luz ha de ser vertical. Y como veis, aquí no hay sombras, ¿de acuerdo? También decir que cuando hablamos de estos aspectos, estamos hablando también de los aspectos que derivan del yin y del yang, de los ciclos. Decir que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también de los ciclos generados por el paso del tiempo. Hay ciclos más cortos y ciclos más largos. Por ejemplo, el día y la noche serían los ciclos más cortos, ¿de acuerdo? El día es el triunfo de la luz, mientras que la noche es el triunfo de la oscuridad. Otro ciclo más largo sería el año. Y es que el verano marca el triunfo de la luz, mientras que el invierno marca el triunfo de la oscuridad. Luego habría otro ciclo más largo, de 26.000 años, que es el ciclo de la precesión de los equinoccios. Ahí se supone que hay un cambio en la humanidad, una nueva edad, un nuevo ciclo de la humanidad. Ahí tampoco me quiero meter a fondo porque como es algo que no puedo probar porque yo no puedo vivir tanto tiempo,
Pero sí que es verdad que los antiguos conocían de esos ciclos de 26.000 años. ¿Por qué los antiguos los conocían? Sí, en teoría eran ignorantes en cuanto a estos aspectos científicos. ¿Por qué les daban tanta importancia? Pues bueno, quizás ese ciclo la tenga. Cuando leí Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de René Guénon, hablaba de ese ciclo como del gran año. Y tal y como muchas tradiciones antiguas han reportado, la humanidad ha tenido diferentes edades. En Grecia, si no recuerdo mal, hablaban de la humanidad de oro, la humanidad de plata, la humanidad de bronce y la actual, la humanidad de hierro. Quizás me equivoco en alguna, disculparme. En América Central había otras humanidades basadas en la madera, en el ámbar, en el maíz y la sangre, ¿de acuerdo? Pero vemos que hay unos ciclos y que realmente esos ciclos marcan la forma en la que viven los seres humanos. Se decía que la humanidad de oro era todo armonía, era todo belleza, no existía ningún aspecto amargo de la vida, era todo disfrute. Cuando llegó la humanidad de plata, era más o menos igual, pero cada paso que uno daba hacia adelante tenía su contraparte, tenía una parte amarga, pero era pequeña. Con la humanidad de bronce, esto se fue acrecentando. Cada emprendimiento, cada cosa que hacía uno tenía una contraparte más fuerte. Y con la de hierro, la actual, pues eso ha ido mucho más allá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos como la dualidad es algo inherente al paso del tiempo y centrarte en la dualidad es centrarte en el paso del tiempo, es aceptar la rueda del samsara, es aceptar girar con la rueda del samsara. Cuando no emprendes, cuando no gastas tu energía en defender una cosa y odiar su contraparte, entonces estás en equilibrio. No estás girando con la rueda del samsara, ¿de acuerdo? A continuación, vamos a utilizar el mismo palo para las analogías que vamos a hacer con relación a los ciclos cortos y los ciclos largos, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo el sol amanece para un nuevo día, ¿de acuerdo? Pero en el amanecer vemos que los objetos proyectan una sombra muy larga. Entonces el sol va recorriendo su camino en la eclíptica y justo cuando llega al punto central, cuando no toma parte ni de lo positivo ni de lo negativo, entonces ahí no proyecta sombra. Este es el verdadero triunfo de la luz, ¿de acuerdo? Es el triunfo del yang. Pero claro, en el mundo de los opuestos, en el mundo de la dualidad, en el mundo del paso del tiempo, el sol seguirá su eclíptica hasta que el yang, es decir, la luz, llegue a su final. Y entonces el sol seguiría por debajo, completando su eclíptica. Lo que pasa es que, claro, no puedo hacer un agujero en el suelo para completar la fase yin, que estaría bajo tierra, ¿de acuerdo? Pues aquí estaríamos hablando, como digo, de la diferencia entre el día y la noche. Pero ¿qué sucede con el verano y el invierno? Pues bien, vamos a verlo. En el verano, el sol sale por un lado, por el este, y va recorriendo su eclíptica. Cuando el sol llega a la parte más álgida, entonces, como vemos,
no hay sombras. Es decir, cuando el sol ilumina el objeto por ambos lados. Esto sería pues el equivalente a integrar los opuestos. Luego el sol se pone por el oeste y entonces se genera una sombra hacia el lado contrario, hacia el aspecto negativo, ¿de acuerdo? Esto en el verano, cuando el sol alcanza la posición más alta, pero claro, en invierno la eclíptica del sol es mucho más baja. Entonces el sol sale por el este y va recorriendo su eclíptica, pero vemos que en todo momento hay una sombra, porque ya no ilumina desde la parte más alta. Entonces el invierno realmente contiene sombras, porque en sí el sol jamás alcanza el punto más álgido. Entonces, como digo, hay sombras. El invierno es el triunfo de la oscuridad, mientras que el verano es el triunfo de la luz, porque el sol puede alcanzar el punto más alto en la bóveda celeste y entonces desde ese punto no proyecta ninguna sombra. Y todo esto es una analogía de lo que sucede con nuestras vidas, cuando decidimos tomar parte por un aspecto de una cosa concreta y desdeñar la contraparte. Este es el mundo de la dualidad, este es el mundo del gasto de energía, este es el mundo en el que sigues imbuido, girando dentro de la rueda del samsara, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, cuando os digan que ser iluminado significa que la luz llega a todas partes y que por lo tanto eres todo positividad, todo luz, podrás decir que eso es falso, que la persona que se proyecta en los aspectos positivos desdeñando los negativos, en realidad es mitad luz, mitad oscuridad. Que la luz ilumine los aspectos positivos no significa que desaparezcan, significa que los aceptas como propios y los integras, porque esos aspectos mal llamados negativos cumplen con su función. Y es que si uno es todo bondad, entonces vendrá una persona abusiva y le machacará. Y no me vale eso que dice, no, es que tú tienes que elegir las amistades porque tienes que huir de la gente tóxica y todo eso. No, eso no vale en el mundo real, porque la mayoría de nosotros no somos ermitaños y nos encontramos con ese tipo de gente en el puesto de trabajo, en el colegio, donde sea. Y si obramos de esa manera, nos van a destrozar cada día, nos van a robar nuestra energía cada día. Además, ese tipo de afirmaciones dañan a las personas más sensibles, ya que, por ejemplo, desde la ley de la atracción de la nueva era, se dice que semejante atrae a semejante. Eso es totalmente falso. No se cumple ni con los imanes, porque los polos de igual signo se repelen, mientras que los de signo contrario se atraen, ni tampoco se cumple con las personas, porque el sumiso atrae a su polo opuesto, al abusivo. Y esto es así porque cada uno necesita algo de su contrario. Lo que sucede es que jamás se llega a un entendimiento, a un crecimiento, debido a que este mundo está basado en la dualidad. Y tal y como dijo el filósofo chino taoísta Lao Tse, el pensamiento dualista es una enfermedad. Y en base a ello, la persona sumisa considera que no tiene que hacer nada porque es una buena persona. Claro, es la ideología que nos han inoculado.
Y como no hace nada al respecto, se deja machacar, se deja humillar. Y la otra persona, la abusiva, tampoco necesita hacer nada porque el otro se deja. Ese es el problema de la dualidad. Nosotros debemos de ser personas equilibradas, porque cuando tú equilibras la luz con la oscuridad, entonces te sientes fuerte, te sientes seguro, te sientes confiado. De lo contrario, te sientes como un niño pequeño, frágil e indefenso. Cuando la persona abusiva te mira a los ojos, te das cuenta de que él se ha dado cuenta de tu vulnerabilidad, de que eres un niño pequeño, de que no tienes esa oscuridad para refrendar el hecho de que eres capaz de morder. No porque vayas a hacerlo, sino porque tienes esa capacidad. ¿De acuerdo? Y en base a ello la gente es más reactiva, porque como no puede demostrar aquello que no tiene, tan solo le queda pasar a la acción. Por otra parte, hay personas sumisas que están tan hacia el lado del bien que necesitan recargar mucha rabia y ansiedad para llevarse al lado del mal, al lado de la reactividad, al lado de plantar cara, de pelear. Y cuando lo hacen, pues entonces ya han dejado de ser buenas personas, son malas personas. Pero nadie tomó en consideración todo lo que esa persona aguantó antes de saltar. Pero la culpa no es de los demás, la culpa es de uno mismo, por no estar en equilibrio, por desdeñar ese equilibrio, ¿de acuerdo? Y cuando uno integra el lado oscuro, hemos de tener en cuenta que dentro del lado oscuro está el mal. Y aunque esto pueda sonar a extraño, dentro de la fuerza del femenino, de la fuerza en sí, no de la mujer, porque habrá mujeres que estén equilibradas entre el yin y el yang, habrá mujeres que sean más yang o mujeres que sean más yin, pero dentro de la fuerza femenina está el mal. Y es que muy probablemente al desarrollar estas filosofías se fijaron en cómo actúa un hombre y cómo actúa una mujer ante una misma situación. El hombre por lo general pelea ante una situación que le es desfavorable, que le desagrada. Pelea y pelea y pelea, es yang, fuerza, energía, confrontación. Mientras que la mujer es más pasiva. La mujer por lo general no va a confrontar, pero es posible que te la clave bien hondo cuando menos te lo esperes. No hay una actitud maligna en el hombre, simplemente no controla sus impulsos. En la mujer sí que hay esa actitud del mal. Como digo, no me estoy refiriendo a todas las mujeres, y de hecho los hombres deberíamos de integrar también esas partes de la energía femenina. Pero como vemos, hay dos fuerzas, una activa que no alberga mal en sus acciones, simplemente no sabe controlar su energía porque el yang es todo energía, y hay una fuerza pasiva, una fuerza yin, pero que alberga una gran maldad. Cuando alguien es totalmente yin, claro, no estoy acusando a las mujeres de ser malvadas, hay de todo en este mundo, ¿no? Y de lo que se trata, como vuelvo a decir, es de alcanzar el equilibrio entre los opuestos. Y es que, como decía, al alcanzar ese equilibrio, dejas de pelear, conservas tu energía, te sitúas en el centro. Por parte de las espiritualidades que se están poniendo de moda, a uno le dicen que no está bien, que necesita salir de su estado de reposo. Si tú observas las gráficas de la nueva era, te dicen que tú has de vibrar muy alto, muy alto, muy alto, y que la iluminación está justo por debajo del máximo amor, que has de sentir un amor desmedido, porque justo después viene la iluminación.
En base a ello te mantienen a la expectativa, fingiendo un amor que no sientes. Porque cuando uno siente amor de forma natural, porque surge algo que evoca ese amor, entonces es un amor verdadero. Pero para estar seguro de que ese amor que sientes es verdadero, ha de partir de la neutralidad. Has de estar en un estado de serenidad. Y entonces, si en un momento dado sientes amor porque se ha presentado una circunstancia que te evoca ese sentimiento, pues entonces es totalmente loable. Está bien que sientas amor. ¿De acuerdo? Entonces, como decía antes, es importante no caer en los engaños de la dualidad, no seguir las religiones de consumo que están de moda y centrarte en conservar tu energía, en mantenerte en tu centro. ¿De acuerdo? Y sin nada más que decir, os podéis suscribir a mi canal de Telegram, ya que YouTube no está notificando mis vídeos por lo general. Podéis compartir este vídeo con otras personas para enseñarles qué es estar iluminado. Y no digo que yo lo sea, simplemente porque no me quiero definir. A lo mejor lo estoy y no lo sé, pero no me quiero definir. ¿De acuerdo? Podéis darle un me gusta si os ha gustado y comentar a ver qué os parece este vídeo. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.